Lo que importa es comprender el funcionamiento de las máquinas de poder y las máquinas de guerra, pero también de las máquinas económicas, esas que tienen que ver con la valorización abstracta del capital. Cuando se trata del contexto mundial, que todo esto viene ocurriendo en el mundo y por lo tanto afectando al planeta de una u otra manera, lo que de por sí tiene implicaciones con el futuro inmediato. Tenemos que tener en cuenta muy detalladamente las composiciones de los campos de fuerza a nivel mundial, inclusive de los bloques, de lo que ocurre con los bloques, teniendo en cuenta además de que no son monolíticos, así como los campos de fuerza tampoco son estables, es decir, se desplazan, pero también modifican la situación del campo de fuerzas, pero también de los campos de fuerzas a nivel mundial. Entonces es indispensable tener en cuenta esto, lo que significa de todas maneras tener en cuenta los juegos de poder a nivel mundial, los juegos geopolíticos del poder, aunque no hay que tomar muy en serio lo de geopolítica, que en realidad es una estrategia de dominación mundial que se basa en una apropiación muy circunscrita, muy esquemática de los alcances de la geografía en el momento en que empieza a desarrollarse la geopolítica. La geografía se ha desarrollado mucho, se ha transformado mucho y obviamente tiene una comprensión mucho más dinámica, mucho más vital de lo que es el espacio y de lo que es el espaciamiento, de lo que son las fuerzas que recorren el espacio y que lo inventan. Está ahí la geografía cuantitativa, pero también está ahí la geografía humana y otras geografías que asumen precisamente la dinámica de las fuerzas como la dinámica que termina configurando los espacios. Y en ese sentido, no hay que olvidar que la geografía, que nace muy vinculada con una concepción anarquista, con una crítica del poder, con la búsqueda de pensar desde el espacio, la crítica a las estructuras y el desmontaje de las estructuras de poder. En ese sentido, la geografía apunta a la liberación. Es decir, la geografía en ese sentido es uno de los grandes instrumentos y de las grandes miradas vinculadas a las liberaciones múltiples. Y además, sobre todo desde Milton Santos, a partir de esa geografía afectiva que construye los conceptos geográficos desde los afectos, desde la experiencia afectiva, desde las sensaciones colectivas, grupales y sociales. Empero lo que nos trae aquí no es tanto contraponer la geografía, el desenvolvimiento de la geografía, con la geopolítica, este instrumento esquemático que usa de manera estrecha los alcances de la ciencia geográfica, sino de aportar con una reflexión ante la crisis múltiple que asola el mundo, crisis múltiple de la civilización moderna y del sistema mundo capitalista, pero también crisis múltiple del ciclo largo vigente del capitalismo bajo la hegemonía norteamericana.
y por lo tanto estamos asistiendo en el contexto a la modificación de las correlaciones y los campos de fuerza y también al movimiento y desplazamiento de los bloques. Abordaremos la problemática y el asunto de manera directa. La pregunta es, ¿por qué se da este acercamiento, como dicen los medios de comunicación, que tanto personalizan y se parecen tanto a telenovelas, al acercamiento de Trump y Putin, en términos ya no personales, al acercamiento de las estructuras de poder de los Estados Unidos de Norteamérica a las estructuras de poder de la Federación Rusa, un imperio barroco en la tercera década del siglo XXI, lo que connota también y viene acompañada por el alejamiento de Estados Unidos de Norteamérica de Europa y la secundarización del gobierno y del Estado ucraniano respecto a la guerra entre la Federación Rusa y la República de Ucrania. ¿Qué significan desde el punto de vista no solamente geopolítico, sino sobre todo de la modificación de los funcionamientos de las máquinas de poder, de las máquinas de guerra y de las máquinas económicas en el mundo? ¿Cómo explicar estos últimos desplazamientos geopolíticos, estas histriónicas maneras de manejar la guerra y la paz, más o menos salidos de una economía política del chantaje a escala mundial? Si partimos que hay distintas estructuras de poder en los Estados Unidos de Norteamérica, que hay una pugna interburguesa y que eso se transmite a los partidos políticos o a sus expresiones políticas y por lo tanto a la diferencia y pugna entre republicanos y demócratas, tenemos que esclarecernos el carácter, las características y las finalidades de una burguesía vinculada a los republicanos y las características de una burguesía vinculada a los demócratas. De la misma manera, tenemos que preguntarnos sobre las estructuras de poder que se dan hoy en la Federación Rusa, además de esclarecernos sobre el papel que juega lo que se viene a llamar la burguesía mafiosa rusa, que se ha hecho cargo precisamente de la dirección económica una vez que se privatizaron las empresas públicas y se compraron a precio de gallina muerta por ex jerarcas del Partido Comunista que se convirtieron en los oligarcas. Asimismo, debemos preguntarnos sobre el desplazamiento de las estructuras de poder en Europa, no solamente durante la Guerra Fría, sino sobre todo después de la Guerra Fría, después del hundimiento de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y obviamente después de la caída del muro de Berlín, sobre todo en lo que respecta a la burguesía alemana. En ese sentido, en los juegos geopolíticos es importante saber cuál es el cambio de estrategias de la OTAN después de la caída de la URSS y de los estados socialistas de la Europa Oriental, puesto que en ese escenario no se justifica la presencia y la existencia de una OTAN, que era prácticamente de defensa atlántica contra la amenaza de la Unión Soviética. Otro actor imprescindible es obviamente la República Popular de China, que se ha convertido en la primera potencia económica y en la segunda hiperpotencia militar. ¿Qué pasa con la burocracia y después con la formación de una burguesía
nacional de una burguesía china, amparada por el Partido Comunista y promovida por el Estado. ¿Qué pasa con las composiciones internas de la República Popular de China una vez que se da el hundimiento de los estados socialistas de la Europa Oriental, quedando como el único partido comunista que maneja el Estado, sin contar con lo que sucede en Corea del Norte, que más parece una monarquía socialista, y con lo que sucede en Cuba, que responde a una larga y diferida defensa contra el sitio, el bloqueo y el boicot sistemático de los Estados Unidos de Norteamérica, de su Estado y de sus gobiernos contra la República Socialista de Cuba. Nos vamos a concentrar entonces en los actores y en las estructuras de poder de las grandes potencias, sobre todo de aquellas que forman parte del Grupo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde esta perspectiva y desde estas búsquedas, tenemos que hablar de una genealogía de las burguesías. No son las mismas, no solo en lo que respecta a la diferencia entre una burguesía comercial y una burguesía industrial, y entre una burguesía industrial y la burguesía financiera, y menos si esta burguesía financiera termina siendo una burguesía especulativa, sino también por sus composiciones sociológicas. Es diferente. En la novela de Jack London, El talón de hierro, ya vemos estos desplazamientos de las burguesías. Cuando ingresamos a el monopolio, a la gestación del monopolio, y por lo tanto a la apropiación de una burguesía monopólica, fuertemente vinculada a la industria, pero también a lo que viene, a una burguesía que va a estar vinculada a lo que vamos a considerar el manejo, el monopolio y el control de la energía fósil, que también está vinculada a la industria de los automóviles. Los estratos burgueses más locales van a ser desplazados por estratos burgueses de mayor alcance, de mayor control geográfico, político. En la misma novela mencionada de Jack London, vemos cómo funciona el tráfico de tierras, el control de las tierras, la compra de tierras y su valorización, la espera a su valorización para que sirva como capital. Estos desplazamientos burgueses no han dejado de darse y se manifiestan de manera elocuente, sobre todo a escala mundial, por el control de los mercados a nivel mundial y por el despliegue de los alcances de la revolución industrial a escala mundial después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos de Norteamérica se convierten en la primera hiperpotencia capitalista, confrontando a la hiperpotencia autonombrada socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La deuda europea respecto a la inversión norteamericana en la guerra va a ser gigantesca. Por otra parte, va a invertir también en la reconstrucción de Europa, sobre todo de Alemania, con el Plan Marshall. Entonces estamos asistiendo no solamente a una burguesía que se beneficia de la guerra, sino a una íntima vinculación entre el desarrollo capitalista y la guerra. Sobre todo en la Guerra Fría va a ser preponderante la figura y el impacto en la economía de estas potencias, la industria armamentística, cada vez más sofisticada, sobre todo
aquella que tiene que ver con la construcción de armas de destrucción masiva nucleares. Es esta economía vinculada a la guerra, es esta burguesía o hiperburguesía vinculada a la guerra la que va a salvar, pues, al capitalismo norteamericano de su propia crisis estructural. Con la culminación de la Guerra Fría y el hundimiento de los estados socialistas de la Europa Oriental y sobre todo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después del hundimiento del socialismo real en el Estado, no puede haber, no se justifica el armamentismo. Sin embargo, el armamentismo, la industria armamentista, la industria bélica ha seguido su curso de manera compulsiva. La pregunta es ¿por qué? Una razón es lo que ya dijimos, que el capitalismo, el modo de producción capitalista, no puede separarse del modo continuo de la invención de la guerra o la salida de la guerra para continuar la política por otros medios, por los medios más directos y descarnados. De la misma manera que la política tiene que entenderse que es también la continuidad de la guerra por otros medios. No es esta la única razón, obviamente. Hay otras que hay que considerar de manera atenta. En el largo ciclo del capitalismo, la fase de transición de la dominancia del capitalismo industrial a la dominancia del capitalismo financiero implica el ingreso a la crisis de sobreproducción y, como hemos visto por experiencia de las crisis desatadas durante el siglo XX y la continuidad de estas crisis en el siglo XXI, el capital no puede reproducirse como antes debido a la crisis de sobreproducción. Para resolver este problema no basta resolverlo mediante la administración financiera de la crisis de sobreproducción, que consiste fundamentalmente en pasar a la especulación capitalista y la ampliación del crédito de tal manera que se aumente el consumo a través de la deuda, sino que es necesario que la industria también siga adelante con su propio desarrollo acumulativo. La única industria, por así decirlo, que tiene un alcance mayor y por lo tanto puede prolongarse es la industria de guerra. En consecuencia, si no hay guerra, si no hay condiciones para la guerra, si éstas han terminado, entonces es menester inventarlas mediante la invención de nuevas guerras. El paso, por ejemplo, a la guerra de baja intensidad va a implicar una manera de continuar la guerra y por lo tanto prolongar el armamentismo y con esto prolongar el desarrollo de la industria de la guerra. Para que ocurra esto no basta la condición de que exista una burguesía vinculada a la industria de armamentos cada vez más sofisticados, incluso a la industria de los armamentos vinculados a las armas de destrucción masiva nucleares, sino que es menester contar con articulaciones fuertes entre esta burguesía y el Estado, entre esta burguesía y los gobiernos y el Congreso, incluyendo también al Poder Judicial. Esto implica una estructura de poder, unos engranajes vinculados entre esta economía de guerra
y las formas de gestión gubernamental y las formas de gestión parlamentaria. En consecuencia, las formas de justificación del armamentismo se prolongan de una manera política, pero también de una manera institucional. Sin embargo, la industria armamentista necesita de inversión. La inversión no puede ser cubierta con la deuda pública, la deuda del Estado. El tráfico de armas es una de las extensiones del brazo mercantil de esta industria de guerra. El estallido de otras guerras, incluso guerras locales, son las que permiten precisamente justificar de manera empírica la inversión en la industria de guerra. Empero todo esto ocurre en un contexto también cambiante, y lo que más impacta recientemente en la historia reciente del capitalismo son las revoluciones tecnológicas, científicas y cibernéticas. El salto a los instrumentos virtuales va a dar lugar a una modificación en el control, en la información, en la percepción anticipada y presente de la guerra. La acumulación ampliada de capital continúa, aunque en un ambiente altamente competitivo, donde aparecen otros bloques industriales en la competencia por los mercados y también en la competencia en la transformación tecnológica. Se puede decir que las tasas de retorno más rápidas se dan en el capitalismo que hemos llamado de la virtualización. Es ahí donde aparecen multimillonarios que se dan de manera rápida, adquieren monumentales magnitudes de dinero por el consumo desmedido de los bienes virtuales, que son obviamente en realidad mercancías virtuales. Al parecer, cierta burguesía tradicional que manejaba los mecanismos entre burguesía, economía y Estado, y gobiernos de turno y representación parlamentaria, se desgasta, entra en crisis y empieza a ser sustituida por otra burguesía, una burguesía nueva e impetuosa, vinculada a las corporaciones de las empresas tecnológicas y del capitalismo de la virtualización, que además está íntimamente ligada a la burguesía financiera, sobre todo aquella burguesía o aquella parte de la burguesía que está íntimamente ligada a la especulación, que su riqueza en crecimiento está ligada a la especulación, no solamente financiera, sino a lo que podemos llamar una forma de la economía política del chantaje. Lo que pasa con el capitalismo norteamericano, que en realidad es un capitalismo mundial, como todo otro capitalismo, pero podemos decir el capitalismo, y mejor dicho, la burguesía que reside en Estados Unidos de Norteamérica, se encuentra y experimenta y padece lo que ocurre en el contexto mundial, en la competencia económica mundial. El principal desafío está en la economía capitalista, que ya ha incorporado varias revoluciones tecnológicas, científicas y cibernéticas, incluyendo estas formas tecnológicas de la virtualización de la República Popular de China. Ya la Unión Europea, la Unión Económica Europea,
el capitalismo europeo era un desafío también para la economía norteamericana. En ese contexto aparecen los BRICS, las potencias emergentes, que también vienen a ser otro desafío para la economía norteamericana. Es así que se puede comprender que en ese contexto empiezan a darse desplazamientos en la composición de la economía norteamericana, estadounidense. Inclusive estos desplazamientos aparecen sintomáticamente desde Clinton, cuando se toman medidas contra la huelga de los trabajadores del carbón, suspendiendo derechos, contraviniendo la propia Constitución, políticas sociales que fueron implantadas durante la década de los 60 también vienen a ser revisadas poco a poco hasta hacerse notorias. Durante el gobierno de Barack Obama se aplican estas medidas de suspensión de derechos y de inversión social, a pesar de la retórica del mismo gobierno. Sin embargo, la continuidad de esta política se convierte en traumática durante el primer gobierno de Donald Trump, para convertirse en una remoción cataclísmica en el segundo gobierno de Donald Trump, donde se declara abiertamente la suspensión de todas las inversiones vinculadas a la inversión social. Es más, las políticas de Donald Trump tienen también alcance mundial porque van a afectar a organismos internacionales. En consecuencia, no se puede decir que el shock político-económico comienza con Donald Trump. Más bien, es una continuidad de lo que ya venía ocurriendo desde antes. Lo que pasa es que durante las gestiones de Donald Trump, estas prácticas políticas económicas se hacen de manera descarnada. En un artículo de Patrick Martin titulado Burguesía estadounidense busca borrar los años 60, escribe: la anulación de Obamacare tomó sus primeros pasos con la introducción de un proyecto de ley del congresista republicano Paul Ryan, quien ha estado trabajando con el gobierno de Trump. Esta medida se ha convertido además en una plataforma para avanzar un programa mucho más amplio de reacción social. La nueva legislación que le quitará el seguro médico a 24 millones de personas, en esencia eliminará Medicaid, una de las grandes reformas sociales de la década de 1960, que les ha dado cobertura médica a decenas de millones de personas pobres, discapacitadas, así como cuidados para personas de mayor edad de bajos ingresos. El mismo Ryan ha indicado que su ley sienta las bases para socavar y eventualmente eliminar Medicare. Por 50 años, la mayoría de los estadounidenses de edad ha dependido de este último programa para tener atención médica. Los principales logros sociales del último periodo de reformas significativas en la historia estadounidense, la década de 1960, están a punto de ser liquidados. Esta es la culminación de un largo proceso histórico que comenzó tan pronto cuando la clase gobernante estadounidense decidió cambiar
su postura relativa de compromisos a una ofensiva despiadada contra la clase obrera, lo cual sucedió a raíz del final de la bonanza económica tras la Segunda Guerra Mundial. El gobierno demócrata de Jimmy Carter marcó el inicio de este proceso, recortando los gastos en bienestar social e interviniendo bajo la ley Taft-Hartley en contra de los mineros de carbón que estaban en huelga. Luego, Ronald Reagan, quien rompió la huelga de los controladores del tráfico aéreo PATCO y dio la luz verde a una década de ataques antisindicales, recortes salariales y sociales con el propósito de financiar una expansión militar sin precedentes. Reagan marcó el ritmo para los futuros ataques contra los programas sociales de los años 60 e incluso los 30, incluyendo la abolición de la ayuda a familias con hijos dependientes por parte de Clinton. El ataque contra la educación pública de Bush con su legislación Que ningún niño se quede atrás, el cual co-redactó el demócrata Edward Kennedy, además de ciertos pasos hacia la privatización de Medicare. El gobierno de Obama no representó ningún interludio, sino una intensificación. Obamacare no expandió el estado de bienestar, como lo afirman sus apologistas, sino que fue un reaccionario intento para transferir los costos de la salud de los empleadores y el gobierno a los trabajadores. El apoyo pleno de los demócratas a tal legislación, diseñada en colaboración con las grandes aseguradoras y monopolios farmacéuticos, pone de manifiesto lo tanto que se ha trasladado el Partido Demócrata hacia la derecha en los últimos 40 años. Los 8 años del mandato de Obama comenzaron con promesas de esperanza y cambio, pero estuvieron sumidos en guerras interminables, ataques contra los niveles de vida y empleos y la constante erosión de los servicios sociales como la educación y la salud. Sus dos términos en el poder crearon las condiciones para que los republicanos controlaran el Congreso y para que Donald Trump ganara. Los ideólogos del capitalismo afirman que el mercado libre trabajaría de forma maravillosa si tan solo fueran eliminadas todas las restricciones impuestas por anteriores reformas sociales. Estas restricciones consisten de todos y cada uno de los beneficios sociales ganados por la clase obrera en más de un siglo de luchas. Ahora cada una de las 4 grandes reformas del liberalismo del periodo de la Gran Sociedad, como fueron descritas por un historiador, son objetos de destrucción. Al respecto de este artículo, hay que mencionar que se trata de las siguientes leyes: la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, Medicare y Medicaid, la Ley del Derecho a Votar de 1965, la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965. Como se puede ver, los gobiernos de Donald Trump no son una ruptura respecto a los anteriores gobiernos, sobre todo demócratas, sino una continuidad de desplazamientos que se dieron desde Clinton, incluyendo, claro está, los gobiernos republicanos anteriores.
Se trata de atender desde la perspectiva de la burguesía la crisis y la regresión de la economía norteamericana estadounidense, transferir la crisis a los trabajadores, a la clase trabajadora, suspendiendo los derechos sociales conquistados, por lo tanto afectando notoriamente a la democracia institucional y encaminándose a un gobierno y Estado autoritarios. Si el anterior gobierno de Donald Trump es la continuidad de todo esto y se lo hace de una manera descarnada, el segundo gobierno, el actual gobierno de Donald Trump, implica una gestión de gobierno de esta continuidad antitrabajadora y antisocial, inclusive antidemócrata, que se lo hace y se la efectúa de una manera descarada. De esto se puede concluir que más que nunca, de una manera urgente, se requiere una revolución social en los Estados Unidos de Norteamérica. El pueblo norteamericano es el objeto y la materia de poder de estos desplazamientos reaccionarios contra la clase obrera y el pueblo norteamericano. La pugna entre demócratas y republicanos es más mediática que otra cosa. Aunque haya conflicto de intereses, aunque haya una pugna interburguesa y desplazamientos de las burguesías como hemos anotado antes, se trata de la continuidad de una política antisocial y antidemocrática que resuelve la crisis en favor de las grandes corporaciones burguesas y monopólicas y en contra del pueblo norteamericano. Ahora bien, ante la pregunta sobre el acercamiento de Donald Trump a Putin, es decir, al acercamiento de un tipo de gestión política gubernamental y de un tipo incluso de gestión parlamentaria a el imperio barroco tardío que se da en la Federación Rusa, podemos responder lo siguiente. Ante la crisis múltiple del capitalismo, del sistema mundo capitalista, ante sus dificultades de la realización del valor y por lo tanto de la acumulación del capital, la hiperburguesía mundial responde con tendencias muy claras hacia el totalitarismo planetario, suspendiendo la democracia a nivel y a escala mundial, además de suspender en los países y en los estados-nación. La hiperburguesía de la dominación mundial ha declarado la guerra a las sociedades y los pueblos, buscando desesperadamente prolongar el ciclo largo del capitalismo vigente, evitar su clausura, aunque sea prolongando su propio crepúsculo. Este panorama configurado y descrito nos muestra lo anodinos que son los medios de comunicación, sus versiones sobre el histrionismo de Donald Trump y de Putin, así como lo inocente e ingenuo que son las inclinaciones de ciertas clases medias altas latinoamericanas que asumen como verdad la difusión delirante de una concepción del mundo bizarra emitida por Donald Trump. Dicho de una manera clara e ilustrativa, además de categórica, estamos asistiendo a los síntomas de una agonía crepuscular del sistema mundo capitalista y del ciclo largo del capitalismo vigente. Ante esta crisis, los pueblos y las sociedades tienen la responsabilidad de unirse, de defender la vida, de defender el planeta, de defender las conquistas democráticas y profundizarlas
hacia una democracia auténtica que implicaría una confederación de pueblos autónomos del mundo, compuestos con autogobierno y con prácticas de autogestión. Antes de terminar, es indispensable hacer algunas anotaciones más que corroboran esta tendencia al totalitarismo. Lo que ocurre en Europa con el ascenso de las derechas y de las ultraderechas nos muestra precisamente la corroboración de esta tendencia. Ahora bien, lo que pasa con la República Popular de China, tenemos que decir que ya es un régimen totalitario. Esto ocurre desde la conformación y estructuración del estalinismo en la Unión Soviética. El Partido Comunista Marxista-Leninista, es decir, maoísta, hereda, pues, esta tendencia al totalitarismo desde la situación en la que se da el apoyo de la Unión Soviética a la Revolución China durante el Comintern y su vinculación con el Cominform. Lo que hay que decir al respecto es que la vía campesina de Mao Zedong, después de la derrota de 1927, la derrota de la Revolución Socialista Proletaria y la represión por parte de Chiang Kai-shek del proletariado organizado en el Partido Comunista, nos muestra la salida insurreccional, del proyecto insurreccional del proletariado a la larga marcha de la vía campesina. En 1949 entra un ejército campesino llamado Ejército Rojo, a nombre de la dictadura del proletariado, a Pekín, tomando Pekín e iniciando la institucionalización de la revolución socialista campesina en la República Popular de China. La revolución cultural intenta corregir el monopolio del Partido Comunista y de la burocracia estatal que subordina a los consejos, es decir, a los soviets campesinos, al partido, buscando radicalizar la revolución. La revolución cultural dura 10 años, desde 1966 a 1976. La revolución cultural culmina con la toma de universidades y ciudades por parte del Ejército Rojo, es decir, por parte del ejército del Partido Comunista, en contra de los guardias rojos que llevaban adelante la revolución cultural. Termina con el apresamiento de la llamada Banda de los Cuatro, donde se encontraba la esposa de Mao Zedong. La línea que triunfa en una guerra intestina del Partido Comunista es Deng Xiaoping. Triunfa contra la revolución cultural e inicia lo que se va a llamar el socialismo de mercado, abriendo la revolución china a una apertura capitalista, de la que hemos hablado antes, a la que nos referimos varias veces en ensayos y escritos, cuyo desenlace es la República Popular de China que hoy conocemos, la primera potencia económica mundial capitalista y la segunda potencia militar del mundo. El régimen no ha dejado de ser totalitario. Al decir esto no nos referimos de ninguna manera a las elementales observaciones propagandistas del llamado Occidente
que exige apertura democrática, cuando lo que hay en sus países es una democracia institucional restringida al dominio de sus burguesías y por lo tanto a la legitimación de este dominio. Hablamos de lo que la misma revolución ha exigido desde un principio: el poder de los soviets y de los consejos, es decir, la democracia proletaria y campesina, y también la democracia de la sociedad. Desde nuestra perspectiva, hablamos desde la perspectiva anarquista del autogobierno y de la autogestión. Terminando esta anotación anexa, aclaratoria, tenemos que decir que si bien la República Popular China corresponde a un régimen totalitario y por lo tanto corrobora lo que hemos dicho antes, que el mundo marcha como tendencia de poder y de dominación a un totalitarismo planetario. Tenemos que decir al respecto que China es la candidata a ser la hegemonía del probable próximo ciclo largo del capitalismo. Pero esto es probable. La otra probabilidad y posibilidad es que con este ciclo largo vigente del capitalismo, al que asistimos en plena clausura, sea el último ciclo largo de toda la genealogía de los ciclos largos del capitalismo, abriéndose la paradójica situación de un intervalo y de un dilema para las sociedades humanas, que se encuentra entre la posibilidad de una apertura a nuevos horizontes, a mundos alternativos posibles y por lo tanto el ingreso a una democracia plena, a la utopía incubada durante siglos, o en contraste, en el otro lado del intervalo, ingresaríamos al apocalipsis. Lo que ocurra depende de las sociedades y los pueblos, de si asumen o no la responsabilidad de defender la vida, de recuperar la humanidad y de proyectarse estéticamente a la comunicación con el universo y a insertarse en los ciclos vitales planetarios.